Podrías hablar de la gran ayuda de los perros rescatistas, es que hay varios tontos que dicen que eso es maltrato animal. No voy a dignificar a los tontos que dicen que eso es maltrato animal. Fíjate, curiosamente, ayer veía yo a un chico de aquí del barrio que tiene un perro lazarillo, un perro guía, un labrador negro precioso, una labradora negra preciosa, por cierto. Y es conocido aquí en el barrio por su perro. Mi perro es una cruza de labrador con pastor alemán y Roberto Carlos. Quiere tener 1 millón de amigos. Es amigo de todos los perros y de todos los dueños de perros y de todas las personas que no traen perro y de todo el mundo. Y todo el mundo tiene que darle mimos. Yo no he visto perro más sociable en la vida. Y he tenido muchos. Y siempre se va a querer jugar con la perra de Alex. Y yo le digo, no puedes porque su perro está trabajando. Ya cuando termine su trabajo se jubilará y se irá con una familia que lo va a tratar maravillosamente, donde va a vivir feliz de la vida esta perrita muchos años después de haberle servido de ojos a Alejandro. Alejandro fue, por cierto, el interventor de Izquierda Unida en una de las mesas que yo estuve revisando en las elecciones anteriores, y me llevo muy bien con él. Alejandro me parece un tipo simpatiquísimo, amabilísimo, lindísimo, y hablamos de perros y tal. Esa perra es feliz cuidando del hombre al que se ha convertido en su razón de ser, en la razón de ser de su trabajo. No voy a dignificar imbéciles refutándolos. Si no pueden ver la relación estrecha de cariño entre un rescatista y la gente a la que rescata, entre un perro lazarillo y la gente cuyos ojos sustituye, no pueden ver nada. No hay forma de convencerlos. Ni caso.